Yo tengo la visión sobre la adolescencia y sobre las crianzas pequeñas, que son capaces de distanciarse y de resistir. Yo pensaba que si esto fuera una sesión similar a la de los alcohólicos anónimos, yo tendría que comenzar diciendo, yo siento, pero yo gosto de la televisión. Y ustedes me tienen que ayudar. Porque yo soy la primera generación de la televisión. Yo soy la primera generación que descubrió que había otro mundo, que no era solo el mundo de la fala y que no era solo el mundo de los libros. Y yo me construí a mí mismo a partir de la televisión. Por eso yo no puedo falar en contra de la televisión. Lo que falo es en contra de la frivolización de cómo falamos de la televisión. Cuando yo comencé la mi carrera, había literatura infantil, cinema infantil. Yo era una cosa que nunca entendía. ¿Por qué tenía que haber unos filmes para crianza? ¿Por qué tenía que haber unos libros para crianza? ¿Por qué tiene que haber una televisión para crianza? Las crianzas pueden acceder a cualquier obra literaria, a cualquier film, etc., siempre que tengan compañía. No como un camino que hacen sozinhos. Por eso, yo lo confieso, yo gosto de la televisión. Pero ¿sabe dónde yo veo más televisión hoy? En las páginas de internet que falan sobre los programas de la televisión. Allí es donde usted encuentra la mitología de la televisión hoy, en los sites que los jóvenes crean en torno a las series de la televisión. Esa es la referencia para lo que estamos interesados en los estudios culturales vinculados a la representación. No en el programa, sino lo que ellos producen en torno a eso. Y entonces cuando usted entra en esos sites, comienza a ver que hay un olhar diferente al que usted como adulto tiene, que es el olhar de ellos. Entonces lo que yo quiero defender hoy es que los adultos muchas veces falamos en nombre de las crianzas, en nombre de los adolescentes, y no oímos lo que ellos piensan y sienten. Yo comprendo el proyecto de Aldana, el proyecto de Despega TV, porque recientemente los medios de comunicación, y sobre todo en los 5 últimos años, han levantado muchas inquietaciones con noticias como esta. Los menores de 12 años dedican más tiempo a la televisión que a la escuela. Los programas más vistos por las crianzas son los que se emiten entre las 9 horas y las 24 horas de la noche. Por lo tanto, el problema no es la televisión. El problema es la sociología, la forma de vida que coloca a ese aparelho en medio de nuestra vida y le da una constitución mitológica. Por ejemplo, los meninos pasan de los diseños animados a la tele adulta a los 7 años. Interesante. Lo que pasa que eso tiene una reflexión desde la sociología cultural muy interesante. Hoy la infancia no es como hace 15 años. Hay autores que hablan de la muerte de la infancia, pero hoy existe otra infancia, porque la infancia es una categoría cultural que va mudando, no es fixa y estable, y quien define la infancia somos los adultos. Você nunca ve a una crianza haciendo una palestra sobre qué es la infancia, pero ve a psicólogos, sociólogos, educadores haciendo palestras de qué es la infancia. Entonces, ¿cómo la infancia se define a sí misma hoy? Y las crianças se definen a sí mismas como criança, lo que con un universo muy diferente al que você tenía cuando era criança hace 20 años o al que no tenía hace muchos años. En un estudio que se hizo en el 2006 que se llama Os lobos con pele de cordeiro, perfecto el título, ideal, encontraron, haciendo un estudio de 445 horas de programación de TV para crianza, esencialmente diseño animado, que en estas 445 horas había 3.488 ejemplos de violencia, 275 incidentes de contenido sexual, en 0,6 cada hora, y que en Cartoon Network había 10,9 socos por episodio. ¿Qué hace la Asociación Conservadora
de familias en contra de la televisión de Estados Unidos. Hace estos estudios para poder brigar, crear leyes, pero no tenemos ninguna prueba de que esto tenga un efecto negativo en las crianzas. Yo no conozco ningún estudio que pruebe de verdad que ver la televisión produce violencia en las crianzas. Puede haberla en casos isolados, pero no como pauta de conducta. Lo que acontece son otras cosas, que es muy interesante. Es la pasividad, es una reacción de recepción y no de acción, pero eso no tiene nada que ver con muchos de los mitos negativos que hay en contra de la televisión. Y es muy interesante también que muchos de estos mitos están levantados por intelectuales. Siempre ha habido gente que tiene miedo de las imágenes y que considera que solo la letra impresa, escrita, es lo que tiene valor. Y esta briga es una briga histórica que va más allá de contextos y civilizaciones. Entonces, hoy hay un debate muy interesante entre los que hablan de la defensa, que la escrita se perderá, y los defensores de la imagen, y la escrita continuará revalorizada de otra manera, como fuente de referencia, y la imagen también continuará. Para que ustedes vean cómo en la televisión no es todo negativo, vamos a ver un pequeño vídeo que es muy interesante. Es simplemente, no llega ni a un minuto. Y tiene un valor morboso verlo, porque es un vídeo que se publicó, se mostró solo una vez en MTV, por lo tanto una primicia para ustedes. Y el gobierno Bush prohibió, hizo presión para que no se viera más. Entonces van a ver el contenido para ver cómo a través de uno de los canales que ha contribuido a construir un tipo de mirada, yo pienso, más cuestionable sobre los jóvenes, que es MTV, es capaz de generar espacios de representación alternativa. 40 millones de infectados en el mundo. El mundo unido contra el terrorismo debería hacer lo mismo contra la AIDS. Texto Perto de las Torres, 2.863 muertes. Junto al menino, 824 millones de personas desnutridas en el mundo. El mundo unido contra el terrorismo debería hacer lo mismo contra la fome. Texto Junto a las Torres, 2.863 muertos. Junto al ONU, 630 millones de indigentes en el mundo. El mundo unido contra el terrorismo debería hacer lo mismo contra la pobreza. Sea usted solidario, colabore, ayude, done, ampare. Esta publicidad fue censurada, pero no todo se puede ocultar. Gracias, MTV. Entonces, lo que quiero decir es que la televisión en sí misma no es duenta. El problema es la relación que se construye con ella. Pero ¿cuál es el papel del educador frente a la televisión? Vamos a ver. La primera es sentirse marginalizado. Como este pai, las suas crianças, hay muchos educadores